Que el Altísimo les bendiga en gran manera y les guarde. Sean más que bienvenidos a Aprendamos Paso a Paso. Les habla su amigo Juan Carlos Cuello y es para mí un gran placer compartir con cada uno de ustedes el manjar de las Sagradas Escrituras. El tema que tenemos es: ¿la celebración del día 1 de enero fue creada para el Dios de Israel o para el Dios romano Jano? Aprendamos paso a paso. Inicia el día a las 12 de la noche. ¿Por qué tenemos que iniciar con este paso? Bueno, porque para poder saber si esa celebración fue creada para el Dios de Israel o fue creada para el Dios romano Jano, tenemos primero que saber cuándo inicia el año. Y para poder saber cuándo inicia el año, tenemos que saber cuándo inicia un día. Y para eso tenemos que buscar si el día inicia realmente a las 12 de la noche, o sea, en qué momento inicia el día. Y para eso vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a buscar el libro de Génesis en el capítulo 1, versos del 1 al 5. Y vamos a leer en esta versión que es la Reina Valera 1960. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esta parte final es la que queremos resaltar. En el verso 5, su parte final dice: y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué queremos resaltar esta parte? Porque lo que la Biblia Reina Valera 1960 llama tarde, la Biblia Kadosh lo llama noche. Por ejemplo, el verso 5 en la Biblia Kadosh dice: Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana, un día. O sea, que lo que la Reina Valera está llamando tarde, la Biblia Kadosh lo llama noche. Porque la parte donde dice tarde se refiere a la noche y la parte donde dice mañana se refiere a la parte clara del día. Sabiendo ya esto, entonces podemos concluir en que la noche fue primero que el día, porque primero fue, así hubo noche y hubo mañana, hubo noche y hubo parte clara del día. Y entonces esto fue la combinación de los dos, el ciclo de 24 horas al cual nosotros llamamos un día. Ese fue el primer día. Pero si continuamos leyendo en el mismo libro de Génesis, vamos a ver también que el verso 8 dice: y Elohim llamó el firmamento cielo, y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y la mañana el segundo día. La noche y la mañana. La noche primero, luego la mañana. Si vemos el verso 13, vamos a ver que dice: así que fue la noche y la mañana un tercer día. Después del 13 vamos a ver el verso 19. Así que fue la noche y la mañana un cuarto día. Luego leemos en el verso 23: así que fue la noche y la mañana un quinto día. Y si leemos en el verso 31, Elohim vio que todo lo que él había hecho ciertamente era muy bueno. Así que fue la noche y la mañana un sexto día. Cada vez que Elohim, que Yahweh, terminaba un día, decía el escritor aquí de Génesis: así fue la noche y la mañana un día, así fue la noche y la mañana un segundo día, así fue la noche y la mañana un tercer día, así fue la noche y la mañana un cuarto día, así fue la noche y la mañana un quinto día, y así fue la noche y la mañana un sexto día. ¿Por qué dice así? Porque la noche fue primero que el día. Entonces, sabiendo que la noche fue primero que el día, tenemos entonces que saber cuándo inicia la noche. Nosotros tenemos por conocimiento común que la noche inicia a la medianoche. Ahí hubo algo como que no se entendió. La noche inicia a la medianoche según el conocimiento tradicional. Pero si usted se está comiendo un pastel
¿Usted inicia a comerse el pastel cuando va por la mitad o cuando va a iniciar? Se supone que es cuando va a iniciar, no cuando va por la mitad. Entonces, de ninguna manera podría la noche iniciar a la medianoche, o sea, a las 12 de la noche. Ahí hay algo como que no está cuadrando. ¿Cómo podría la noche iniciar cuando va por la mitad? Se supone que debería iniciar cuando el sol se pone. Cuando el sol se pone es el momento en que inicia la noche, no cuando la noche va por la mitad. Aunque nos hayan enseñado eso nuestros padres, nuestro razonamiento lógico nos indica no podemos iniciar algo cuando va por la mitad. Se inicia cuando se comienza, cuando arranca por el principio. Cuando está la parte clara del día y esa parte clara va desapareciendo, entonces va entrando la noche. Ese es el momento propicio en que inicia la noche. Y si la noche fue primero que el día, entonces va la noche, luego el día. Y si la noche inicia a la puesta del sol, entonces el ciclo de 24 horas que nosotros llamamos día inicia a la puesta del sol, no a las 12 de la noche como pretenden hacernos creer. Dice el escritor de Juan, el libro de Juan capítulo 11 verso 9, Yeshua hablando, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Yeshua está diciendo que el día tiene 12 horas. O sea que si el ciclo es de 24 horas, entonces el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. Y eso va desde que se pone el sol, comienzan las 12 horas de la noche y luego comienzan las 12 horas de la parte clara, a la cual llamamos también día. Y así se completa el ciclo de 24 horas que llamamos día. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya sabemos que el ciclo de 24 horas al cual llamamos día inicia a la puesta del sol, primero con la noche y luego sigue la parte clara que la escritura llama mañana y nosotros llamamos día. De esta manera se cumple el ciclo de las 24 horas. Pasamos al paso número 2. ¿Cuándo inicia el año del pueblo del Elohim de Israel? Es necesario saber cuándo inicia el año del pueblo del Elohim de Israel para saber si la celebración del día 1 de enero fue creada para adorar al Dios de Israel o para el Dios romano Jano. Entonces, vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, verso 2, y vamos a leer lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Libro de Éxodo, capítulo 12, verso 2. Cuando el pueblo de Israel, esto sucede, este texto narra cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y cuando va saliendo, esto es lo que dice Yahweh. Yahweh habló con Moshe y Aarón en la tierra de Misrayim, Egipto. Él dijo: ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Yahweh le está diciendo a ellos que ese día que ellos estaban saliendo de Egipto iba a ser el primer mes del año para ellos. Ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Y si él estaba diciendo que ellos iban a iniciar su calendario en ese mes, entonces ¿qué calendario tenían ellos y en qué mes estaban? El calendario que ellos seguían es el calendario solar que tenía Egipto. El primer calendario solar es el calendario que hicieron los egipcios. Y para los que ellos estaban en ese momento, en el séptimo mes, el Todopoderoso lo convirtió en el primer mes. Este mes en el que ustedes están saliendo ya no es el séptimo mes para ustedes. Ahora este se va a llamar para ustedes el primer mes del año. Ahora va a iniciar su calendario. ¿Por qué Yahweh estaba haciendo eso? Le estaba cambiando el calendario que ellos tenían y que seguían el calendario solar de Egipto, para que no se acordaran de las festividades que tenían en Egipto. En Egipto, con el calendario solar, adoraban a sus dioses. Los egipcios tenían Dios para cada cosa. Tenían un Dios para la noche. El río Nilo para ellos era un Dios.
La lluvia era un dios. Los gatos eran un dios. Tenían dios para todo, para los perros, para cualquier cosa tenían dioses. Y el Altísimo, para formatear su memoria y no se acordaran de nada de lo que pasaba en Egipto, para que ahora sean nuevas criaturas, como dice el apóstol Pablo, para que sean una nación santa, para que sean un pueblo apartado, un pueblo nuevo, escogido. Le da un calendario nuevo y le dice: este mes en el que ustedes están saliendo será el primero de los meses. Entonces le llamaron Abib, porque Abib significa espigas maduras, y ese es el primer mes del calendario hebreo, del calendario que en la actualidad le llaman el calendario religioso, porque ellos tienen otro calendario también, los hebreos, aparte del religioso, le llaman el calendario civil. Entonces tienen el calendario civil, que era el que usaban antes de salir de Egipto, y tienen el calendario religioso, que es el que el Todopoderoso le estableció. Pero el Eterno no le dijo a ellos que tuvieran dos calendarios. El Eterno les dijo que tuvieran un solo calendario. Le dijo: ustedes empezarán su calendario este mes. Él no le dijo que tengan dos calendarios. Lo que pasa es que el pueblo de Israel siempre ha sido desobediente. El Eterno siempre tiene que estarle llamando la atención, porque le dice que haga una cosa de una manera, entonces la hace de otra manera. Hace lo que el Eterno le está diciendo, pero lo acomoda, lo ajusta a su parecer. Y eso es lo que nosotros también hacemos. Hacemos lo que el Eterno nos manda, pero lo ajustamos a como nosotros creemos que debe ser. Después del pueblo de Israel haber salido de Egipto, el Todopoderoso quiso que se olvidaran de todo lo que yo hacía en Egipto, y por eso le cambió el calendario. Y en su nuevo calendario le dio lo que son para él sus fiestas. Y le dijo, si buscamos el libro de Levítico capítulo 23, verso 1 y 2. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Yahweh le dice: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales convocaréis como santas convocaciones, serán estas. Yahweh le está diciendo a Moisés que esas fiestas que él le va a señalar son sus fiestas, no las fiestas de los israelitas, sino sus fiestas, las fiestas de Yahweh. Y digo esto porque el pueblo de Israel estaba siendo llamado a ser diferente a todas las naciones, no a mantener en sus cerebros lo que ellos vivían en Egipto, sino ahora ser una nación diferente, con reglas diferentes a las que tenían en Egipto y una adoración diferente a la que tenían en Egipto. Nosotros estamos llamados a ser diferente a como éramos cuando estábamos en el mundo. Es necesario saber que el año del pueblo del Altísimo inicia cuando las espigas maduran en la tierra de Israel. Este mes será el primero de los meses del año, y estaban en el mes de las espigas maduras. Abib significa espigas maduras. Entonces, para que el año en Israel inicie, tienen que estar las espigas maduras. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, los meses son lunares en Israel, y como los meses son lunares, se guían por el ciclo lunar, que tiene 29 días. Cuando el ciclo lunar se cumple, pasa al siguiente mes, y así van pasando los meses, y el último mes del calendario hebreo es el mes Adar. Sucede algo: para iniciar el próximo año no puede iniciar sin que las espigas del trigo maduren. Por tal motivo, cuando el ciclo lunar, que es el que marca el mes, el ciclo lunar del mes Adar, está en su proceso menguante, ya cuando está terminando, si las espigas no han madurado, entonces se le añade otro mes más al año y se llama segundo Adar. Y entonces el año se convierte en un año bisiesto. ¿Por qué? Porque tiene un 13º mes, y ese 13º mes se le llama segundo Adar. Si las espigas maduran antes de terminar el mes de Adar, entonces se espera que termine el ciclo lunar del mes de Adar, y ahí entonces inicia el año con el mes de Abib. Entonces son dos cosas que se tienen que tener pendiente para iniciar el año hebreo.
y es el ciclo lunar, que termine el ciclo lunar, y que para cuando termine el ciclo lunar del último mes del calendario hebreo, del mes Adar, ya las espigas estén maduras. Si no están maduras, entonces se añade un 13º mes. Ya en este 13º mes sí estarán maduras, y entonces iniciará el primer mes del año hebreo, que es el mes de Abib. Entonces, sabiendo ya esto, que el calendario hebreo comienza en el mes de Abib, ¿con cuál concuerda en el calendario gregoriano? Bueno, el mes de Abib del calendario hebreo concuerda entre los meses de marzo y abril. Inicia a mitad de marzo aproximadamente. Entonces, si el año del calendario hebreo, del pueblo hebreo, inicia a mitad de marzo, ¿por qué entonces el año que nosotros iniciamos inicia en enero? Bueno, porque este es otro calendario. Este es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano fue establecido por el Papa Gregorio XIII, y el calendario gregoriano sustituyó al calendario juliano. El calendario juliano fue instituido por el político y militar romano Julio César, y este fue el mismo que el calendario egipcio, que fue el primer calendario solar que existió sobre la faz de la tierra. O sea que cuando estamos hablando del calendario gregoriano, estamos hablando de un calendario solar. Y ese calendario solar, los egipcios lo utilizaban era para adorar a sus dioses, porque tenían festividades en cada una de esas épocas que estaban dirigidas por su calendario. Los romanos hicieron cosas similares, utilizando el calendario solar, ya que Julio César era romano. Utilizando su calendario juliano, también adoraban sus dioses en las distintas épocas que ellos establecían. Muchas de esas adoraciones fueron transformadas, como explicábamos en el video pasado de la Navidad. Fueron transformadas en el nombre, pero no en el cuerpo de lo que se hacía. La Navidad decía que era el día en que los romanos celebraban el día del sol invicto, el día del sol victorioso, donde el sol empezaba a vencer a las tinieblas. Pueden buscar aquí ese video sobre el oscuro y misterioso origen de la Navidad, para que puedan conocer también de él si es que no lo han visto. Entonces, así como esa festividad que los romanos tenían en su calendario, también tenían las festividades de las calendas, que vamos a ver más adelante. Así que sigan viendo este estudio para que podamos ver qué eran las calendas, esas festividades que celebraban los romanos en su calendario y que la pautaban para diferentes fechas. Entonces, ya conociendo esto, pasemos al paso número 3. Jano, el dios de las dos caras, y las celebraciones de las calendas. Vamos a ver un artículo que publicó Katia Chinchilla Sánchez sobre el dios Jano. Jano era un dios autóctono de Roma, con sus dos caras. Jano podía ver el futuro y el pasado. Es una de las deidades romanas más antiguas. Su culto habría sido introducido por el propio Rómulo. Se le representa a menudo sosteniendo en una mano el número 300 y en la otra el número 65 para diseñar la medida del año, que es la principal atribución del sol. Jano era en Roma el dios de los comienzos. Al inicio de cada día era invocado como dios de la mañana, Matutinus Pater. Asimismo, el primer día de cada mes, las calendas, le estaba especialmente consagrado. Además, presidía el primer mes del año solar, mes durante el cual los días se reiniciaban para crecer, Januarius. Las calendas de enero estaban consideradas entre las fiestas más populares de Roma. No había persona que no las celebrara. Muchos documentos prueban que Jano es el retorno del año, la llegada del nuevo año. En la estatua de Jano, que adorna el templo del faro, los dedos estaban en tal forma que se leía la cifra 365, número de los días del año. Ovidio relata que el día de las calendas de enero, la principal fiesta del dios, cada romano pone en función su trabajo habitual del año para colocarse bajo la protección de Jano.
Después de estas palabras, me preguntaba yo admirado, dice Ovidio, la razón por la cual el primer día del año no estaba libre de procesos jurídicos. Escucha el motivo, dijo Jano. El año que inicia lo he ligado a los trabajos que deben realizarse, con el fin de que el año entero no sea perezoso por un auspicio de pereza. Por esto mismo, cada uno estrena su oficio realizando algo y simplemente testimonia cuál es su trabajo habitual. A continuación, pregunté, ¿por qué cuando trato de propiciarme a cualquier otra de las divinidades, es a ti, Jano, a quien primero ofrezco el incienso y el vino? Me dice, para que a través de mí, que guardo los umbrales, puedas tener acceso a los dioses a los que te diriges. Pero, ¿por qué en tus calendas se pronuncian palabras felices y expresamos y recibimos mutuamente buenos deseos? Entonces el Dios, apoyándose en el bastón que llevaba en su mano, me responde, los presagios suelen encontrarse en los comienzos. Es a la primera palabra a la que volvéis vuestros tímidos oídos, y es el ave vista en primer lugar la consulta del augur. Este primer día los templos y los oídos de los dioses están abiertos. Ninguna lengua pronuncia palabras inútiles y las palabras tienen todo su peso. Esto dice Ovidio y Fastos. Las ceremonias del culto de Jano se celebran al comienzo del mes, el día de las calendas, habiendo sido las más populares las de enero. En el primer día del año, los romanos no solo renuevan los votos, sino que intercambian regalos. Esto dice un artículo de Katia Chinchilla Sánchez. Y hay muchísimos otros documentos también que hablan sobre el dios romano Jano, el dios de las dos caras. Entonces, lo que vemos aquí en este artículo es bastante interesante. ¿Por qué? Porque vemos que dice que Jano, el dios de las dos caras, se le llama el dios de las dos caras porque tiene una cara hacia el frente y una cara hacia atrás. Con la cara que tiene hacia el frente puede ver el futuro y con la cara que tiene hacia atrás puede ver el pasado. Por eso se considera el mes de enero con el nombre de Jano. Los romanos le llamaron Januarius para referirse al mes de enero en honor al dios Jano. De ahí que viene el nombre de enero en inglés, January, de Januarius, por el dios Jano. Las calendas eran festividades que los romanos celebraban en honor a Jano cada inicio de cada mes. En el inicio de cada mes celebraban una festividad llamada las calendas. Pero la más popular de todas las calendas, o sea, la más grande de todas las calendas, era la del 1 de enero. ¿Por qué? Porque Jano también era el dios de los inicios y del final, de los inicios y de los finales. Jano tenía estas dos posturas que son contrarias, los inicios y los finales, de las entradas y de las salidas, son de las atribuciones que los romanos le daban a Jano. Y por eso la fiesta más popular, la calenda más popular, era la del 1 de enero, porque finalizaba un año y comenzaba el otro para los romanos en su calendario solar, como lo es el calendario gregoriano, que es el calendario solar. Ese primer día del año, el 1 de enero, los romanos celebraban este festival en honor a Jano, la calenda, para adorar a Jano y para ofrecerle sacrificios a Jano. Ellos ofrecían un carnero a Jano y ofrecían incienso en este día. Y hacían muchísimas cosas como orgías, adoraban a ese ídolo y venían borracheras también en ese día. Cuando nosotros adoptamos el calendario gregoriano, calendario solar, lo adoptamos también con muchísimas prácticas que los romanos tenían. Y entre ellas está la de Navidad que vimos en el estudio anterior y también
la del 1 de enero. No son prácticas del pueblo de Israel. No son prácticas establecidas por Yahweh, por el Todopoderoso. Son prácticas establecidas por los romanos en su adoración pagana y con su calendario solar pagano. Y nos transmitieron a nosotros a través de la Iglesia de Roma su calendario gregoriano, su calendario solar, su calendario pagano. Y con ella cada una de sus festividades paganas que nosotros celebramos. Entonces, ¿por qué es tan importante estudiar sobre Jano, el dios de las dos caras, y las festividades de las calendas? Porque sin querer adoramos a dioses extraños. Adoramos a dioses extraños sin saber. Porque muchísimas personas no saben que el 1 de enero es el día en el que los romanos apartaron para adorar a Jano en su calendario gregoriano, su calendario solar. Y que nosotros, al adoptar el calendario gregoriano, también hemos adoptado esas mismas prácticas que ellos hacían. Porque el calendario que el Todopoderoso estableció para su pueblo, en aquel momento su pueblo era Israel, el único pueblo que seguía el Altísimo, pero hoy en día es Israel y también somos nosotros, porque nosotros hemos sido injertados en el buen olivo que es Israel. Entonces, si somos injertados en el buen olivo, nosotros tenemos que adaptarnos a los mandamientos, a las reglas que el Todopoderoso le estableció al pueblo de Israel. Y uno de ellos es su calendario. ¿Por qué el calendario romano tiene sus fiestas paganas? Porque el calendario de Yahweh tiene sus fiestas sagradas. Yahweh en su calendario estableció las fiestas que ya vimos en el libro de Levítico en el capítulo 23. Y es lamentable que el pueblo del Todopoderoso hoy en día siga celebrando las fiestas paganas de Roma y le dé la espalda a las fiestas sagradas que Yahweh ha establecido. Muchos lo hacen por desconocimiento, pero muchos conocen y quieren justificar lo injustificable diciendo que no es nada a celebrar en este día porque eso no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie, pero usted está obedeciendo a Roma y sepa usted que celebrar la fiesta de Yahweh tampoco le hace daño a nadie. Sin embargo, no la celebran. Celebran simplemente todas las cosas que Roma ha establecido y que ha transmitido a través de su iglesia. ¿Por qué es tan importante hablar sobre esto? Para que abramos los ojos y sepamos que el año no inicia ni termina en el 1 de enero. El calendario que Yahweh ha establecido es el calendario hebreo, el que Él dijo, este será el principio de los meses. Y para que vean la contradicción que tiene el mismo calendario gregoriano y que aprueba al calendario hebreo, si ustedes se fijan en el mes 9 del calendario gregoriano, ¿cuál es? El mes de septiembre. Y si ustedes empiezan a contar desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7. Septiembre, ¿qué significa? 7, porque viene de séptimo. Entonces el calendario gregoriano está aprobando con el nombre septiembre de que ese mes es el mes séptimo, no el mes 9. Octubre viene de octavo. Está aprobando de que es el mes 8, no el 10. Noviembre viene de noveno, o sea, el 9, no el mes 11. Diciembre viene de décimo, o sea, el mes 10, no el 12. El mismo calendario gregoriano aprueba el calendario hebreo que comienza en marzo. Marzo es el mes 1, mitad de marzo. Abril en la mitad, el mes 2. Mayo, el mes 3 por la mitad. En la mitad de junio, el mes 4. En la mitad de julio, el mes 5. En la mitad de agosto, el mes 6. En la mitad de septiembre, el mes 7, como le decía. No el mes 9, septiembre es el mes 7. En la mitad de octubre, el mes 8. En la mitad de noviembre, el mes 9, no el mes 11. Y en la mitad de diciembre, el mes 10, no el mes 12. Entonces el mismo calendario gregoriano
aprueba al calendario hebreo, indicando que el año comienza en marzo, no en enero, el día que se estableció para la adoración al Dios de las dos caras, Jano. Cuando Ovidio dice que él tuvo una conversación con el Dios Jano y que él le preguntó, ¿por qué en tus calendas, en tus fiestas calendas, se pronuncian palabras felices y expresamos y recibimos mutuamente buenos deseos? Entonces el Dios, apoyándose en el bastón, dice él, que llevaba en su mano, me responde, los presagios suelen encontrarse en los comienzos. Es la primera palabra a la que volvéis vuestros tímidos oídos. Esa costumbre de esos buenos deseos, cuando se recibe el año a las 12 de la noche, desearte buenos deseos, eso viene de esas mismas costumbres romanas. Todo eso está ligado a la costumbre que vienen con el calendario gregoriano. Muchas veces queremos hacer las cosas de corazón, pero las cosas no se hacen simplemente con el deseo, sino hay que buscar el entendimiento. Por eso la Escritura dice en el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. No deseches el conocimiento. Si en este momento estamos tratando de reflexionar sobre este estudio, de tratar de transmitir lo que he aprendido, de tratar de compartir y socializar la palabra del Todopoderoso, es para que salgamos del error y busquemos la luz que dice la Escritura que va en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Nadie nace sabiendo, podemos ir creciendo de gloria en gloria hasta poder llegar a la plenitud del varón perfecto, como dice la Escritura. Podemos ir creciendo, siendo una persona más íntegra, siendo una persona que agrade más al Todopoderoso y que sea una persona que conozca más de la palabra del Altísimo para poder hacer la voluntad del Todopoderoso, porque su voluntad está expresada en las Sagradas Escrituras. Pero si buscamos lo que está fuera de las Sagradas Escrituras, Navidad, 1 de enero, eso no aparece en la Escritura. Sin embargo, dejamos de buscar lo que está en la Escritura, Levítico capítulo 23, todas las fiestas del Altísimo. Entonces vamos a desviarnos del camino que a él le agrada para irnos tras el camino de agradar al Satán. Porque el que trae confusión es el Satán, porque él es el padre de la mentira. El Satán es el padre de la mentira y se inventa un sinnúmero de mentiras para engañarnos y hacer que nosotros sigamos tras de él y distraigamos la adoración que debemos darle a nuestro Padre Celestial como ordena su palabra. Si desechamos el conocimiento, Él nos va a desechar a nosotros. Si nos están ofreciendo su palabra, que como dijo Jeremías, tus palabras las encontré, las comí y fueron en mí como la miel que destila del panal. Si encontramos la palabra del Todopoderoso, comamos de ella, porque no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Este es el momento en el que nosotros tenemos que hacer un stop. Tenemos que pararnos para meditar a quién estamos sirviendo. Si servimos a Roma con su calendario gregoriano, con sus fiestas paganas, Navidad, las calendas 1 de enero, en adoración a Jano, Navidad en adoración a Nimrod, a Semiramis, a Tamuz, día de San Valentín en adoración a Venus, a Cupido, o si vamos a servir a Yahweh y le vamos a adorar conforme lo que indica su palabra en las fiestas que él ha establecido, no en las fiestas paganas que ha establecido el Satán a través de su iglesia de Roma y que ha transmitido a todo el mundo, sino las que Yahweh le dio a Moisés para que se la transmita a su pueblo Israel, lo que él quiere que el pueblo haga, como él quiere que el pueblo lo adore, no como nosotros queramos adorar, porque la adoración no es para nosotros, la adoración es para él y es como él quiera que lo hagan, así es que debemos de hacerla. Por eso
vemos que cuando Abel llevó su ofrenda, Yahweh la recibió, y Caín llevó su ofrenda y Yahweh no la recibió. Porque cada quien llevó su ofrenda, pero Caín la llevó como él entendía. Pero Abel la llevó conforme al corazón de Yahweh, y por eso la recibió. No es como nosotros entendamos las cosas, es como lo dice la palabra de Yahweh. Por eso debemos procurar entrar en ella para poder agradarle. Y dice el libro de Josué en el capítulo 24, verso 15: y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh Sebaot, Yahweh Elohim. Si celebramos las fiestas paganas de Roma, no estamos sirviendo a Yahweh, estamos sirviendo a los Baales. Pero si celebramos las fiestas sagradas que Yahweh estableció, estamos adorando a Yahweh. Tenemos que saber si nos queremos parecer más a Israel o no queremos parecer más a Roma. Porque la salvación viene de los judíos, viene de Israel. Y al pueblo de Israel, Yahweh le confió su palabra, no a Roma. Roma ha agarrado la palabra del Eterno y la ha distorsionado. Y ha metido un sinnúmero de cosas que Yahweh nunca estableció para tratar de confundir a la humanidad. Pero Yahweh está trayendo luz a las naciones y es necesario que nosotros dejemos que Yahweh ilumine nuestras mentes con su conocimiento. ¿A quién serviremos entonces? ¿A Yahweh o a los Baales? ¿A quién serviremos? ¿A Yahweh con lo que Él nos ha establecido en su Sagrada Escritura o a los Baales con lo que ha establecido la Iglesia de Roma? Tenemos que abrir los ojos, pueblo de Yahweh, pueblo del Altísimo. Tenemos que abrir los ojos. No podemos dormir. Por eso, Juan el Vidente dice que él escuchó en el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 18, verso del 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, de lo que le ha transmitido Roma. De eso han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, porque todos han aprobado lo que Roma ha transmitido. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deidades. Y nosotros sabemos que los mercaderes se han enriquecido porque cada una de estas efemérides son para enriquecer a los mercaderes y para empobrecer al pueblo de Yahweh, que está llamado a estar en bendición. Pero dice Juan: y escuché otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Yahweh se ha acordado de sus maldades. Wow. Juan dice que escuchó a otro ángel que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Si dice salid de ella, es porque está el pueblo de Yahweh sumergido en Roma. Lo que vengo hablando hace rato. Viene practicando las costumbres de Roma y ha dejado atrás lo que Yahweh ha establecido. Y Yahweh le está llamando: salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué tienen que salir de en medio de Roma? Para que no sean partícipes de sus pecados y para que no reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han subido hacia el cielo y Yahweh se ha acordado de sus maldades. Finalmente, lo primero que vamos a dejar claro es que ya analizamos que el día no inicia a las 12 de la noche, no inicia a la medianoche, sino a la puesta del sol. Y si el día no inicia a la medianoche, entonces no podemos recibir el año nuevo a las 12 de la noche, el 31 de diciembre a la medianoche, porque el día inicia a la puesta del sol. O sea que desde la puesta del sol ya están en el siguiente día. Ya cuando quiere llegar las 12 de la noche, ya el día ha iniciado hace muchísimas horas. Lo segundo es que
tomando en cuenta que el calendario que el Todopoderoso le dio a su pueblo inicia a mediados de marzo, entonces el año que inicia el 1 de enero no es el año del calendario del Altísimo, sino el calendario gregoriano, romano, el calendario solar. Y si el calendario que inicia el 1 de enero es el calendario solar, entonces el 1 de enero es el día de la adoración al dios romano Jano, porque en el calendario romano el día primero es el día más popular de las festividades de las calendas, que es las festividades que se realizaban en honor al dios romano Jano, el dios de las dos caras. Y como ese calendario es el calendario romano, el gregoriano, entonces ese día es el que ellos, los romanos, celebraban, festejaban para conmemorarlo al dios Jano, el dios de las dos caras, porque con la cara que miraba hacia atrás dejaba el año pasado y con la cara que miraba hacia adelante iniciaba un nuevo año. Por tanto, si nosotros queremos agradar al Todopoderoso, no podemos seguir celebrando el día 1 de enero como el día de un año nuevo, porque ese día es el día del año nuevo romano, del año nuevo en el calendario solar. Y ese día es el que los romanos apartaban no para festejar al Todopoderoso, sino para festejar a su dios Jano. Lo tercero que queremos dejar claro en cuanto a este tema es que el Todopoderoso nos llama a ser un pueblo diferente. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, dice: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. No aprendáis el camino de las naciones, como ellos adoran a sus dioses, para entonces nosotros adorarlo como ellos adoran a sus dioses, y decir que lo hacemos para el Todopoderoso. Las Sagradas Escrituras también redactan que cuando Moisés subió al monte Sinaí a buscar la tabla de los mandamientos, Aarón se había quedado debajo con el pueblo y el pueblo le había incitado a que le hiciera un becerro de oro. Y esto fue lo que dijo Aarón: mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Yahweh dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Esto estaba haciendo el pueblo cuando Moisés estaba buscando las dos tablas de los mandamientos. Aarón y el pueblo habían hecho un becerro de oro y dijeron: mañana es fiesta a Yahweh. Y se levantaron temprano, madrugaron para comer, para beber, para festejar fiesta a Yahweh. Sin embargo, Yahweh en la cima le dice a Moisés: desciende, porque el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Ellos estaban celebrando fiesta a Yahweh, pero Yahweh no estaba de acuerdo con la fiesta que ellos le estaban presentando, porque lo estaban haciendo de una manera errónea, de una manera incorrecta, que violentaba todos los mandamientos que Yahweh le había dado a ellos. Entonces, no podemos celebrar una fiesta en honor a Yahweh violentando lo que Yahweh ha establecido, tomando el día de la adoración a un dios pagano para conmemorárselo a Yahweh. También las Escrituras nos dicen: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final su camino es de muerte. Hay muchas cosas que al hombre le pueden parecer que está haciendo lo correcto, pero al final está haciendo lo incorrecto. Así que hay que verificar cuál es el camino que el Todopoderoso quiere que andemos y caminemos por él. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Así que seamos libres, empoderándonos de la verdad y transmitiéndosela a todas las demás personas que apreciamos y que queremos, que como sabemos que quieren servir a Yahweh de corazón, entonces ayudémosles a que puedan hacerlo cada vez mejor, haciéndolo por la vía correcta, por la vía que ordena la palabra de Yahweh. Así que Yahweh les bendiga, que el Rey de Reyes les guarde. Esta es la exhortación que tenemos para el día de hoy. Vamos a buscar
agradar a Yahweh conforme a lo que establece las Sagradas Escrituras, no conforme a lo que ha establecido Roma ni el Satán. Así que si no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale a me gusta para que puedas llegarle a cada vez a más personas. Deja tu comentario haciéndonos saber qué tema te gustaría también que tratemos. Que el Todopoderoso les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Shalom.